6:44, Gobierno de la Mañana, Z101 es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Bueno, señores, la verdad, mira, hoy vemos varias informaciones. Una que habla sobre la activación de las pesquisas sobre la muerte de un joven en una clínica en el este del país, en Higüey. El ministro de Salud puso en marcha incluso una investigación sobre un caso de este joven que falleció en esa clínica el pasado Viernes Santo. Lo que se ha dicho es que después de que el Centro de Atención Médica exigió presuntamente 30,000 pesos para poder asistirlo, el joven finalmente murió, porque no estaba, por la razón que sea, la disponibilidad de esos 30,000 pesos. Y se ha abierto una investigación y la verdad yo quiero decir lo siguiente: eso no es nada absolutamente nuevo. No. Eso es algo que aquí ocurre todos los días del mundo. Aquí los mentados depósitos en los hospitales públicos para que una persona pueda ser atendida, en un centro privado, para que una gente pueda ser atendida. Eso es el pan nuestro de cada día, cuando se supone que si usted va a una emergencia, usted hay que estabilizarlo. En muchos casos no importa ni siquiera si tú tienes seguro médico. Hay un dinero que tú tienes que dejar. Y eso no es otra cosa más que producto de las deficiencias del sistema hospitalario. Vemos hoy un artículo de José Luis Taveras que también hace referencia a todo lo que ocurre con el sistema de salud de República Dominicana y qué es lo que habría que hacer con los hospitales públicos para que nos evitemos, como ocurrió con ese muchacho jovencito en Higüey, que simplemente murió por 30,000 pesos, que es lo que pedía la clínica. O sea que es una práctica que es vieja, pero que es pan nuestro de cada día y que todos los días, señores, todos los días, y no tengo temor a equivocarme, en este país ocurre. Es tradicional ese rebote de pacientes, que es una práctica en centros de salud públicos, pero también de privados, pero también en centros de salud públicos del país, y que ha sido objeto incluso de muchos reportajes en muchas ocasiones, y eso definitivamente es una práctica que hay que cortar. Pero para que esto ocurra, los hospitales públicos tienen que tener doliente. El sistema hospitalario público no tiene doliente. El Estado Dominicano, que invierte millones y millones en aparatos cuando no se han dañado, y eso fue una experiencia vivida que puedo testimoniar, relatar, y que de hecho está documentada en reportajes. Siempre tengo que hacer referencia a mis años de reportera, cuando cubría la fuente de salud, pero después cuando hacía trabajos especializados, como ocurrió en Rumbo y en Ahora, que fue cuando se sometió a ese proceso entrecomillado de sanación de los hospitales. Y yo no olvido una empresa que se llamaba Emenca, cuando estaba en ese proceso, y lo recuerdo porque tú veías con mucha facilidad en patios de hospitales equipos nuevos que se dejaban en el patio y que se dañaban. A veces, si no eran necesarios, se traían sin ningún criterio, porque de lo que se trataba era de que gentes afectas a los partidos, a los gobiernos de turno, pudieran como proveedores traer cualquier cantidad de equipo y dañarse, unidades, aparatos que se dañaban, unos por el sobreuso, otros porque eran robados, como ocurrió, por ejemplo, y debo recordarlo, una vez en el Hospital Darío Contreras, que no tenía tomógrafo, oigan esto, y que fue donado un tomógrafo por el gobierno, creo que fue de Japón o de Francia, y que ese tomógrafo se dejó dañar, desmantelar, en una enramada, con una gotera que le caía, y que en vez de arreglarlo, una locura, Jesús, eso. se lo fueron llevando por pedazos. Sí. Lo fueron desmantelando. Entonces, eso es lo que ocurre. La mayoría no cuenta con los protocolos de operación, de mantenimiento adecuado. O sea, hay una burocracia que es anacrónica, que es centralizada y que dificulta que la gestión en los hospitales sea todo lo eficiente que queremos. Los hospitales son, mientras tanto, y mientras operan con esas deficiencias, una especie de barril sin fondo. Y se tragan todo el dinero del mundo. ¿Cuántos no se han
estragado aquí los hospitales en esos procesos de remodelación. Ustedes recuerdan cuando Leonel Fernández comenzó su gestión en el 96, que hacía visitas sorpresa de noche a los hospitales. Sí, claro. Y que fue intervenido el Luis Sin escolta, inclusive. Sí, el Luis Eduardo Aybar fue de los que fue intervenido. Y después, nos recuerdo perfectamente, como nos mostraron en estos días al Hospital Darío Contreras con unas chorreras y unas goteras terribles. Así, en las salas de parturienta, después de haber sido remodelado ese hospital Luis Eduardo Aybar, donde enclavado en una zona tradicionalmente de pobre y bordeada por 20 barrios periféricos también de pobres que hay en esa zona norte, con una chorrera en el área de la sala de parto y sobre todo con una sobrevaluación en los presupuestos. Y lo mismo ocurrió con el Hospital Moscoso Puello, con el Padre Villini en ese primer proceso de remodelación. Quiero decir con esto que si todo el dinero que aquí se está remodelando otra vez. Se está remodelando otra vez. Quiero decir que si todo el dinero que aquí se ha invertido para remodelación, para sobreevaluación y para corrupción, nosotros deberíamos de tener, señores, los mejores hospitales de América Latina. Entonces, esperar un sistema sanitario digno, que parece que no va a ser, y que es una deuda pendiente y que parece que se ha agotado, y con ello la paciencia de los ciudadanos también en República Dominicana. Señores, ha sido una tarea muy cara, ha sido una tarea muy larga, ha sido una tarea muy tortuosa y es una tarea pendiente que ha costado la vida de mucha gente. Este caso se pone ahora de relieve, pero eso es pan nuestro de cada día, señor ministro de Salud. Qué bueno que usted está investigando y que se han activado las alarmas, las pesquisas sobre la muerte de ese joven. Qué pena en esa clínica privada, pero debo decirle que no se activaron las alarmas tan bien y debió hacerse en hospitales públicos que, como el Moscoso Puello, con el caso de nuestro amigo Conde Olmos, un periodista de larga data, también se murió porque igual fue rebotado del INDEN y se murió y no pasa nada de un hospital público. Con Claudio Camaño. O con Claudio Camaño. Entonces, señores, la sociedad dominicana, ya no nos cabe más estupor frente a los repetidos episodios de desatención, de rechazo, de cobros anticipados a pacientes que acuden a las clínicas, que acuden a los hospitales públicos buscando atenciones de emergencia y lo que encuentran es la muerte. El problema ha llegado ya a un punto que no tiene retorno y son muchos los sectores que se han pronunciado respecto a esto. Esa es una realidad que se ha expuesto de ese problema y hasta ahora a la expectativa de lo que podría decidir las autoridades del sistema de seguridad social, que parece que siguen estudiando fórmulas para poner fin a una práctica esencialmente cantinflesca en este país. Porque no es posible. Aquí visitar las emergencias de los hospitales públicos, óyeme, es un cuadro patético lo que usted ve. Entonces, por eso, por culpa de esas deficiencias, mueren personas todos los días. La persistencia de esa práctica debe parar, que se reputa de ilegal, que desafía todas las promesas de las autoridades de brindar servicios decentes, de atenciones de salud en esos centros hospitalarios, de atenciones en emergencias y en otras salas. A todos, señores, a todos los ciudadanos de este país, porque ese es un mandato de la Constitución, porque ese es un derecho fundamental, el derecho a la salud. Y con los últimos escándalos que nosotros hemos vivido, que han pasado, es hora ya de que se le ponga el cascabel al gato en un pernicioso estado de discriminación contra los que menos pueden, de negación de servicios de salud, de deshumanización total y absoluta de un trato que tanto indigna a la sociedad dominicana porque cobra la vida de muchos dominicanos y dominicanas que tienen derecho, señores, a acceder a la salud, a acceder a la vida. Llévatela.